Profesor, si fuéramos a decidir cómo atacar entre Israel a Irán, ¿cómo atacaría Israel para ser más efectivo y neutralizar y cambiar el régimen de Ayatollah Khomeini? ¿O cómo podría atacar Irán de vuelta? ¿Es cierto que Irán puede penetrar con misiles el domo de oro o el domo en este caso, perdón, de hierro de Israel? Profesor, me gustaría escuchar su respuesta. Sí, bueno, en el caso de la primera pregunta, Israel está haciendo todo lo posible para, a su entender, según su información de inteligencia, destruir eh, los objetivos que se ha fijado, destruir el programa nuclear iraní y destruir también el programa de misiles iraní. Misiles que esencialmente serían misiles balísticos, pero también tienen un programa de misiles cruceros. Están los drones kamikaze también. Irán ha dicho, es lo que dicen ellos, que han lanzado hasta ahora 400 misiles balísticos contra Israel y creo que 600 drones, dando a entender los iraníes, lo que ellos dicen, que les falta, que solamente han utilizado menos del 30% de la capacidad de misiles balísticos y, según ellos, como solamente el 5% vamos a ver, decían algo así como una palabra que yo lo interpretaría como potencial de misiles. ¿Qué quiere decir? Que podrían fabricar más, que tienen almacenados misiles, pero que no están todavía listos, emplazados en lanzadores para ser lanzados, pero eso es lo que ellos decían. Ahora, Israel hay que tomar en cuenta, es la potencia militar convencional y diría nuclear más formidable de la región del Cercano Oriente. Su tecnología militar estaría, yo diría, a la par con la de Estados Unidos, y no exagero porque incluso muchos de esos programas de misiles o medios de inteligencia, guerras cibernéticas, o sea, virus de Internet usados militarmente, se han desarrollado en conjunción con empresas norteamericanas o que trabajan con Estados Unidos, empresas de defensa. Entonces, Israel ha estado, hay que añadir otra cosa, una ventaja que tiene Israel sobre Irán, y es algo que los iraníes han descuidado desde el punto de vista del arte de la guerra moderna, es un poderío aéreo formidable el que tiene Israel comparado a un poderío aéreo raquítico, diría, el que es el que tiene Irán. Ahora, al hablar de poderío aéreo, no incluyo los misiles balísticos, no incluyo los misiles cruceros, no incluyo siquiera los drones kamikaze, me refiero a aviones piloteados, cazas de combate, cazabombarderos. En eso Israel supera a cualquier país de la región, incluso Turquía, que es miembro de la OTAN. Claro, los turcos se consideran parte de Europa. Vamos a decir que buena parte de Turquía está en lo que históricamente ha sido el Cercano Oriente. Pero bueno, otra historia. El punto es que Israel tiene, ahora mismo ha logrado supremacía aérea. ¿Qué quiere decir? Que no hay realmente ningún avión o ninguna batería de misiles antiaéreos de consideración del enemigo, en este caso Irán, que se les pueda oponer a los aviones de combate israelíes que pueden volar a voluntad sobre espacio iraní. En la escala inferior a supremacía aérea es superioridad aérea. En ese caso, todavía el enemigo tiene aviones de combate y baterías de misiles antiaéreos. Pero aparentemente Israel ha logrado ya supremacía aérea. Y claro, si Estados Unidos entra en la guerra, pues todavía más, ¿no? Estados Unidos estaría operando en ese sentido sobre un espacio aéreo iraní que no le sería realmente ya hostil a sus aviones de combate, a sus bombarderos, en este caso B-2 Spirit, que llevarían esas bombas de penetración para destruir búnkers, bombas convencionales, no nucleares, que serían la GBU-57A o versión B, que se las conoce como creo que MOP, que es Massive Ordnance
penetrator, explosivo, masivo de penetración para penetrar búnkers enemigos que pueden ser de mando control, como también que tengan armas de destrucción masiva, armas nucleares, químicas, biológicas, y destruirlos a varios metros de profundidad. Entonces, volviendo a Israel, pues Israel está destruyendo, por ejemplo, ellos han anunciado, aparte de atacar bases de misiles balísticos hace como una semana, porque ya está, creo que la segunda semana de guerra entre Irán e Israel, atacaron una base subterránea de aparentemente de misiles balísticos iraníes en el oeste de Irán. Entonces, no se ha vuelto a hablar de ello. Asumo que lograron penetrarla y al menos destruir algunos de los misiles que estaban allí, pero bueno, que no he visto más información al respecto o no se sabe si ha sido efectivo el ataque. En todo caso, hoy creo que han dicho que bombardearon, me parece que anoche o ayer, o incluso podría ser hoy por las horas de diferencia, que creo que son 7 horas de diferencia con Puerto Rico, atacaron y destruyeron instalaciones para la fabricación de misiles en Teherán, que serían pues instalaciones en la superficie, en polígonos industriales, edificios dedicados, pero que están expuestos a un ataque aéreo, o sea que no son subterráneos. Así que en eso Israel atacando al complejo nuclear iraní, por ejemplo, han machacado a Natanz, que es muy bien conocido como instalación nuclear, como instalaciones en la superficie, creo que tienen también subterráneas, pero sobre todo en la superficie, eso creo que es lo que más se habla, está el otro centro, Fordow, que sería blanco de las bombas de penetración masivas, como acaban de ver la imagen que se acaba de poner, lanzadas por Estados Unidos, porque Israel no tiene ese tipo de bombas de gravedad dirigidas como tiene Estados Unidos, y solo el bombardero B-2 Spirit americano, que es, ya saben, un avión invisible al radar, parece una ala volante, solo puede lanzarlos y lleva dos de esas bombas. Pues eso, Israel ha estado bombardeando lo que sabe que hay, me refiero, lo bien conocido, todas esas instalaciones nucleares reportadas a la Organización Internacional de Energía Atómica, o las instalaciones del programa de misiles o bases militares, o la localización de los generales que fueron muertos en ataques de precisión por Israel al comienzo de la guerra, jefe de Estado Mayor, comandante de la Guardia, de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica Pasdarán, todo eso gracias a la labor de inteligencia de Israel, que Israel ya se ve que se ha estado preparando, y yo diría que no se ha estado preparando a partir del intercambio de misiles que hubo entre Irán e Israel en octubre del año pasado, sino desde mucho antes, y tienen sus redes, ya se ve, de espionaje muy bien establecidas. Ya abro paréntesis, ya saben que Israel al comienzo de la guerra atacó blancos iraníes usando drones kamikaze, parece que cuadricópteros, como ha estado haciendo, por ejemplo, Ucrania contra Rusia, lanzados desde suelo iraní en pues bases clandestinas, bases secretas. Irán acaba de decir hace unos días que acaban de descubrir y de desarticular, ¿no?, una red con una fábrica clandestina en Irán de drones kamikaze, ¿no?, a favor de Israel. Bueno, pero hay una cosa que quiero añadir. Eso es lo que todo el mundo, o al menos lo que públicamente se habla, las instalaciones nucleares, lo que Israel religiosamente ha recopilado por su labor de inteligencia de años de espionaje, ¿no? Espionaje que no solamente sería humano con agentes, pero también por satélite, inteligencia de comunicaciones, etcétera. ¿Qué tal aquello que podría existir y que no se sabe exactamente dónde está? Eh, el, eh, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica dijo hace unos días, creo que antes de la guerra, del comienzo de la guerra, hace 2 semanas,
dijo que hay una base de misiles iraní subterránea a 800 metros de profundidad, lo cual podría ser incluso antinuclear. ¿Y por qué lo digo? Porque la base, el Centro de Mando y Control Estratégico Americano para la Defensa de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, defensa aérea, contra ataques, por ejemplo, de bombarderos estratégicos rusos o misiles balísticos, en NORAD, en Colorado, está en una montaña y está a 600 metros de profundidad. Según el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, creo que era quien lo dijo, esa base en particular que hablaba de misiles iraníes está a 800 metros, o sea que potencialmente podría soportar un impacto nuclear. Entonces, ¿cuántas bases hay de esto? Irán creo que dijo que iban a construir, probablemente ya lo tienen, una base secreta para enriquecimiento de uranio. Creo que lo dijeron tras los ataques de Israel contra la base de Natanz y la otra de Fordo, que está siendo amenazada, ¿no? Por un ataque de Estados Unidos intervenir con esas bombas de penetración. Fordo, por cierto, su centro eh, donde tienen las centrifugadoras o centrífugas de enriquecimiento de uranio, estaría, pues, yo he leído que a 100 metros de profundidad, otra fuente habla de medio kilómetro, 500 metros. Así que de ser 500 metros podría potencialmente soportar un ataque nuclear, pero claro, de ahí les hablo en un momento, porque Estados Unidos precisamente tiene bombas nucleares de penetración para destruir búnkers enterrados a gran profundidad eh, que puedan tener armas de destrucción masiva. Pero vuelvo a lo que dijeron los iraníes, iban a construir otra instalación, probablemente digo yo, ya la tienen, hay una o hay instalaciones que no han hablado. Y ahí está el problema, porque ¿qué tal? Esto es mi especulación. Los iraníes dejan que Israel bombardee todo lo que Israel pueda descubrir porque está en la superficie, para que se gasten sus bombas y cuando llegue el momento lanzan ataques sorpresa en instalaciones subterráneas desconocidas o que no pueden ser destruidas con bombas convencionales o incluso nucleares. Quiero mencionar algo en cuanto a esas instalaciones subterráneas antiataque nuclear potencialmente secretas. Bueno, Irán ha negado, niega que tiene un programa de armas nucleares. Lo que la inteligencia americana dice, que el presidente Donald Trump al parecer quiere ignorar, es que Irán abandonó su programa de armas nucleares en 2003 ante la invasión por George W. Bush de Irak, eh, en gran medida por acusar a Saddam Hussein, el jefe de Estado dictador de Irak, de tener programa de armas químicas, tener armas químicas acumuladas que no había destruido, tener un programa de armas nucleares. Entonces eso habría llevado a Irán You a might have heard abandonar about bunker ese busters. programa. It's the Y type of también a weapon that can be Gaddafi, used el to jefe de attack Estado y a site dictador de like Libia, Fordo. que abandonó su programa de armas químicas bien desarrollado y su incipiente, su naciente programa de armas nucleares tras la invasión de Irak por Bush. Incluso se hizo aliado Gaddafi de Bush y colaboró con Bush contra Al-Qaeda en el norte de África. Al-Qaeda habría sido en el Magreb, pues las ramas de Al-Qaeda en África del Norte. Pues sí, Al-Qaeda en el Magreb, si no me equivoco. Eso antes, claro, que Obama, junto a la OTAN, países europeos, atacara a Gaddafi y contribuyera a tumbarlo en 2011 como parte de la primavera árabe, pero esa es otra historia. ¿Qué tal si Irán ha mantenido en secreto un programa de armas nucleares? eh, Como dicen, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y ya Netanyahu había estado hablando, el primer ministro israelí, desde hace años, desde 1998, de esa amenaza de un programa nuclear iraní. También se ha dicho que todo depende de la orden del líder supremo iraní, el gran ayatollah Ali Khamenei, jefe de Estado de Irán, jefe religioso supremo, jefe de Estado,
que basta una orden de él para autorizar las armas nucleares. Él sería el que habría desautorizado seguir con el programa en 2003. También he escuchado que los ingenieros iraníes habrían estado preparando su programa nuclear civil para que en caso que su líder supremo diese, Ali Khamenei, diese la orden de tener armas nucleares, les fuese más rápido montar las bombas, desarrollarlas, que empezar desde cero, sino ya estar bastante avanzados, bastante preparados por si acaso. Israel dijo al comienzo de esta guerra que Irán tendría material nuclear como para 9 bombas nucleares. Bueno, volvamos a lo de las bases secretas. Eh, ahí hay esa cuestión. Quizá Irán realmente la tenga ya las armas o a raíz de esta guerra su líder supremo haya dado la orden ya de que las monten. Yo recuerdo, pero ese es otro caso, que Japón, eso se decía como hace 20 años, Japón tiene un programa civil de energía atómica, pero que tendría la capacidad industrial para tomar la decisión de desarrollar armas nucleares en 6 meses. ¿Cuán rápido podría Irán hacerlo? De darse la decisión ya para tener las armas nucleares. La otra cuestión es que ya las tengan clandestinamente. Otra posibilidad es que Corea del Norte, que ha colaborado extensamente con Irán para su programa de misiles balísticos, también para su programa de submarinos enanos, para operaciones costeras en el Golfo Pérsico, pues que Corea del Norte les haya vendido ojivas nucleares a cambio, vamos a decir, de petróleo, por ejemplo, o de minerales, porque Irán es rica en minerales. No sé si es el 10º país del mundo con riqueza de minerales para todo tipo de actividades industriales. Entonces, estaría Rusia también que podría colaborar por debajo de la mesa. No hay que subestimar también la colaboración rusa o china en esta guerra entre Irán e Israel, porque si bien es cierto que algunos de los ataques realmente no han sido de precisión por parte de Irán, impactó el hospital Soroka, creo que es, o Saroka, Irán niega que lo haya impactado directamente, sí hubo un impacto directo. El argumento de Irán es que ha habido un centro de mando, control, comunicaciones militar israelí cerca del hospital. Bueno, el punto es que Rusia, según informes noticiosos de prensa, creo que también la China, se ha dicho de eso, pero ciertamente Rusia habría just estado like the state of apoyando hace Israel. meses a los hutíes, a los yemeníes del norte Now, aliados what de they Irán say y from North Korea Ansarullah is that they call para Israel's offensive against localizar Iran both an utilizando illegal act and satélites a crime rusos against humanity. barcos que atacar en el Golfo Pérsico, digo, en el Mar Rojo o And the en el Democratic People's Océano Republic of Índico, Korea en el expresses Golfo its de grave Adén. concern about Podría the ser que Rusia le esté dando información de satélite para con precisión atacar, que según parece los iraníes han impactado el Centro de Investigación Científica Weizmann, importante, dicen los iraníes que no es solo para labores científicas civiles, pero también militares, de doble uso, es lo que dicen ellos. Eh, Según parece, Irán ha impactado bases aéreas como, ahora se me escapa el nombre, pero una que está por el desierto del Negev, en el sur de Israel, desde donde operan los cazabombarderos de quinta generación invisibles al radar o de baja observabilidad radárica F-35 y Adair, que Estados Unidos le vendió a Israel y que Israel modificó según sus necesidades y que habrían estado siendo usados, estarían siendo usados para atacar con bombas de precisión, enmascarándose por su bajas señales emitidas a los radares de defensa aérea iraníes, si todavía quedan, claro, pues que esa base había sido también atacada. Así que ha habido ataques iraníes de precisión. No creo que Irán tiene un programa espacial, ha lanzado satélites militares, pero probablemente esas coordenadas de precisión de ataques a blancos militares en Israel o los blancos que ellos elijan, porque atacaron también la refinería de Haifa, importante refinería de petróleo para Israel en el puerto de Haifa del Mediterráneo. Eh, ¿Sería acaso con información de satélite rusa o incluso china? Bueno, volviendo,
a las instalaciones secretas iraníes. Una cosa sería que tengan bases secretas para desarrollar armas nucleares. Eh, Israel, por ejemplo, cuando estaba desarrollando armas nucleares en la central nuclear de Dimona, en el desierto del Negev, pues había instalaciones conocidas, ¿no?, por la Agencia Internacional de Energía Atómica, visitadas por delegaciones de Estados Unidos en tiempo de John F. Kennedy, que estaba opuesto Kennedy a el presidente Kennedy a que Israel tuviese armas nucleares. Pero parece que debajo de donde eran visitadas, de las instalaciones conocidas, debajo de manera subterránea, Israel tenía las instalaciones donde fabricaba las armas nucleares. No sé si fue su nombre Mordejai Banunu, este científico nuclear israelí que reveló esos secretos. Pues después los agentes del Mossad lo secuestraron, creo que en Italia, usando una mujer que lo sedujo del Mossad, lo drogaron, se lo llevaron, me imagino, como valija diplomática a Israel y ahí cumplió una pena de 18 años por haber revelado estos secretos. Pero el punto es, Israel, que es tan pequeño comparado a Irán, Irán tiene mucho espacio para esconder cosas. Y eso es lo nuclear, programa de armas nucleares. Se me ha ocurrido otra cosa, hablando de esa base que habló el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, esa base de misiles a 800 metros de profundidad. ¿Qué tal si los iraníes han conectado varias de esas bases donde podrían producir armas nucleares como bases de misiles en el país, en la zona del desierto, zonas poco pobladas, con túneles? Túneles por donde podrían transportar las bombas a bases de misiles subterráneos o donde podrían incluso movilizar a misiles balísticos en camiones de transporte, erección y lanzamiento, Transporter Erector Launcher, que son esos camiones que llevan el misil y desde ese camión pueden instar al misil para lanzarlo. O sea que no necesita el misil estar en una posición estática, porque lo pueden lanzar desde ese camión. ¿Por qué digo esto? Se me ha ocurrido algo. En la antigua Persia, desde hace 3000 años, antes de Alejandro Magno, tenía una red de túneles en la zona desértica, me imagino del este de Irán, por donde circulaba el agua. En la superficie no había. Pero esos túneles los conectaban con chimeneas, con pozos hacia la superficie donde podían extraer el agua y los túneles se conducía el agua, según ellos, los ingenieros, el agua se movía a través de fuerza de gravedad, me imagino que inclinado o con medios que hacían que el agua circulase, no en la superficie, bajo tierra, y lo extraían en esos pozos que había uno a cada distancia, pues no sé, a cada cierto número de metros. ¿Qué tal si ese sistema de Canat, como era, pero para agua, hace 3000 años, hayan desarrollado los persas con un sentido nacionalista de la historia, un sistema similar, pero para lanzar misiles balísticos? Y bueno, no olvidemos Gaza, que se ha especulado que los gazatíes de la resistencia palestina, Hamas, pues Yihad Islámica Palestina, considerados terroristas por Israel, por Estados Unidos, por la Unión Europea, ¿qué tal si con 500 kilómetros, túneles más pequeños, obviamente no para lanzar un misil, tienen 500 kilómetros y he escuchado que los ceses al fuego que ha habido o durante la misma guerra, los palestinos siguen cavando túneles. Israel les destruye túneles, les descubre unos, pero ellos siguen cavando. Pero Israel es obvio que no ha logrado destruir toda la red. Y eso que Gaza es más pequeño y esos túneles no estarán tan profundos. Pues imagínense si el Estado iraní ha decidido desde hace años llevar a cabo una labor de esa naturaleza para tener una fuerza que sobreviva un ataque aéreo, ataques aéreos como los que Israel está llevando a cabo en la superficie o incluso ataques nucleares para disuasión. Así que esto, claro, es mi especulación, pero no lo podemos descartar por completo. Y ahí es donde se complicaría la cosa, que si Estados Unidos interviene y bombardea esa instalación nuclear de Fordow, tenga 100 metros de profundidad el búnker,
donde están las centrifugadoras que enriquecen uranio 500 metros. Eso es lo que todo el mundo sabe. Lancen las bombas donde se ha anunciado con altavoz, donde están las instalaciones de fábricas de misiles, de enriquecimiento de uranio. Ah, y las secretas, intocables, ¿no? Y mientras tanto Israel gasta sus bombas, o Estados Unidos también. Quién sabe bombardeando hasta cuándo. No podemos excluir otra cosa. Irán no está solo. Tiene aliados at poderosos. Fordo. Just from a scientific Rusia, standpoint, China, this is obviously incluso la diminuta Corea del Norte, que no olviden, Corea del Norte, potencia nuclear, misiles balísticos An illegal act of intercontinentales que state pueden terrorism llegar a Estados sponsored by Unidos. Israel is increasing the danger of a Esa new Corea all del out war Norte in the que le ha Middle vendido East. municiones de artillería, ni más ni menos a Rusia, que Rusia se ha You know that gastado North todo lo que Korea ha never tenido, agreed to incluso sign a heredado de la nuclear Unión Soviética non-proliferation en la guerra treaty. de Ucrania, It donde never Putin agreed está to this. empantanado. Quizá Putin And no it's podría interesting to ayudar a explain Irán, why. Why como no Iran pudo accept ayudar a su aliada Siria a caer este año después de haberla apoyado y haberla ayudado a sobrevivir cuando intervino Rusia en 2016, creo que fue el año, noviembre, por ahí, septiembre del 2016, lograron derrotar a los grupos islamistas suníes, grupos terroristas, porque incluye el Frente al-Nusra de Al-Qaeda, y ese, el líder del Frente al-Nusra de Al-Qaeda es el actual presidente de Siria, con la bendición, claro, de Washington, de Ankara, o Angora, capital de Turquía, de Riyadh, Arabia Saudita, pues ya ven ustedes, ¿no? Los giros. Ahora Al-Qaeda es buena. Pues bueno, y Rusia impidió esto, creo que empezando en 2016, pero ahora no pudo hacer nada porque está maniatado, no tiene recursos para, o Putin prefiere echarlo todo, apostarlo todo a lo de Ucrania, donde está empantanado, porque realmente no ha sido capaz de derrotar a los ucranianos, que sí tienen también el apoyo de los países de la OTAN, aunque ahora Estados Unidos con Trump no les apoye tanto como Biden lo hacía, el anterior presidente de Estados Unidos. Así que no podemos descartar que China o Corea del Norte o la misma Rusia hagan algo para salvar al único aliado que tienen ya en el cercano oriente. Tenían a Siria, tenían también a Hezbollah, pero Hezbollah parece que está neutralizada. Yo diría que Hezbollah, abriendo paréntesis, todavía tendría miles de cohetes de artillería para apuntar a Israel. El problema es que han perdido el puente estratégico de suministros, que era Siria, la Siria de Bashar al-Assad. Ha caído, están interrumpidos. Eh, las autoridades sirias no apoyarían que Irán apoya a Hezbollah a través de espacio aéreo de Siria y un viaje por mar podría ser interceptado por Israel como también por Estados Unidos, la gran potencia naval del mundo. Ojo, digo la gran potencia porque aunque China tenga más barcos, muchos de esos barcos son pequeños. En cuanto a barcos grandes y poderío tecnológico y además el entrenamiento de las tripulaciones, no hay que olvidar el entrenamiento también, y pues Estados Unidos sigue siendo, en mi opinión, número uno, aunque China tenga el número más barcos, pero muchos de esos son de pequeño tamaño. Bueno, volviendo al tema, pues Irán es el último aliado que le queda, es un país grande también, no olvidemos, 92 millones de habitantes. Como una comparación, pues Turquía tiene como 85 millones de la OTAN, Turquía. Egipto tiene como 109 millones más o menos, aliada de Estados Unidos y aliada presuntamente todavía de Israel por los acuerdos de Camp David, reconoció al menos Israel, pero Irán no es país pequeño y probablemente parece que Irán apostó todo a los misiles, descuidó su poderío aéreo, por eso en cuanto a la guerra moderna yo diría, no se puede ganar una guerra sin poderío aéreo. Israel tiene ahí las cartas y Estados Unidos. Irán no. Hubo sanciones que les impedían comprar aviones, ciertamente Occidente no se las habría vendido, como en tiempos del Shah de Irán, que era aliado de Estados Unidos. Eh, Rusia parece que no quería venderle Putin aviones a Irán para no enemistarse con Israel, con Estados Unidos, le vendía gas natural, petróleo a la Unión Europea, pues para no causar problemas por esos lados y tener pues acceso a tecnología occidental de manera abierta. Rusia, al parecer,
no estaba inclinada a modernizar el parque de aviones de combate iraní, que básicamente lo mejor que ha tenido Irán han sido aviones heredados de tiempos del Shah, que cayó cuando, en 1979, como los F-14 Tomcat, ¿no? De versión terrestre, que Israel al menos ha destruido dos en el suelo, ahora en esta guerra. La China podría venderle a Irán, no lo ha hecho. ¿Será que los ayatolas, Jamenei y sus clérigos, han considerado que, bueno, se puede tener un poder de misiles, excluyendo poderío aéreo, que esto es un grave error, en mi opinión, un grave error de parte de los gobernantes iraníes, y una gran ventaja que tiene Israel y sin duda Estados Unidos y sus aliados, como el Reino Unido, en caso de haber una guerra aérea de países de la OTAN, Estados Unidos más los británicos, más los franceses, aunque la OTAN no esté involucrada directamente, en caso de participar en la destrucción de este programa nuclear iraní. Otra cosa que Irán descuidó es las defensas antiaéreas. Tenía unas, pero da la impresión que no era un sistema integrado, extenso, moderno. Tenían algunas baterías sí vendidas por los rusos, aquí y allá, pero descuidaron eso, descuidaron las defensas antiaéreas, aparentemente, y sobre todo el poderío aéreo. Y el poderío aéreo chino no es como el de hace 20 años. Observen la guerra reciente corta entre Pakistán y la India, una guerra aérea esencialmente, en que aparentemente la Fuerza Aérea pakistaní está armada con lo último, lo más moderno en misiles aire-aire chinos, que lograron derribar 2 o 3 aviones Rafale franceses de cuarta generación plus, cuarta generación más. Eso quiere decir que tienen tecnología incluso de quinta generación, que son los aviones invisibles al radar. Les habrían derribado 2 o 3 a la India. Cada uno de esos aviones Rafale vale como 124 millones. Algo así como el avión F-35, que vale entre 109 millones, quizá la versión israelí valga más o menos como la francesa. O sea que en ese sentido habrá que ver, termino este punto, lo que la China haga, que apoyaría a Irán, que amenazaría a Estados Unidos de que no destruya a Irán. Parece que Rusia ha advertido a Estados Unidos que no use armas nucleares tácticas. Y ahí vengo. Si la bomba esta de penetración convencional que los bombarderos B-2 lanzan, la GBU-57A o tipo B, MOP, Massive Ordnance Penetrator, que parece que podría penetrar 60 metros de cierto tipo de concreto u 8 metros de un concreto todavía más fuerte que el que sería penetrado de los 60 metros de concreto penetrado, o si es un concreto hormigón armado más todavía fuerte, podría penetrar 8 metros. Eso parecería cómo entonces podrían destruir a Fordo, que tiene al menos 100 metros de profundidad. Bueno, es que los bombarderos B-2 lanzarían, serían varios bombarderos que atacarían el mismo blanco, y son bombas de precisión que sean de gravedad, o sea que lanzarían 1, 2 sobre el mismo punto hasta taladrar o horadar, llegar a penetrar y destruir el búnker. Eh, También Estados Unidos tiene otro as en la manga, y aparentemente es único en el mundo en eso también, además de esta bomba convencional que ahí pueden ver en la pantalla, la MOP, Massive Ordnance Penetrator, es la bomba B-61 Mod 11, que es, como dicen los militares de la Fuerza Aérea Americana, dial a yield. Marquen, como decir, marcar en el teléfono una potencia nuclear de la bomba, o sea que la pueden graduar. Esta bomba es de penetración para destruir búnkers muy bajo tierra, bajo varias capas de hormigón o de roca en una montaña, y puede tener una potencia graduada o de 0.3 kilotones, para que tenga, eso sería táctico, un uso táctico de bomba nuclear táctica. Hiroshima, las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran como 20 kilotones más o menos.
de 0.3 a 340 kilotones. Una bomba cuya capacidad explosiva de 340 kilotones la pondría en el área de bomba de arma nuclear estratégica, con la cual con una de esas, si no fuera para penetrar y destruir un búnker, podrían destruir una ciudad. Comparen Hiroshima 20 kilotones con 340, pero estas bombas son para penetrar y destruir búnkers a gran profundidad. Así que eh, eso Rusia ha dicho que no lo haga Estados Unidos. Dice que la especulación, quizá como la mía, que circula en la prensa hablando de eso, que está fuera de lugar. Pero claro, es un medio, es un instrumento, algo, una herramienta, como suelen decir, a disposición del presidente Trump, el presidente de Estados Unidos, en caso que él decida intervenir y que decida que esa arma es la única que puede destruir esos búnkers penetrados enterrados o cavados bajo tierra, ¿no? A gran profundidad, como 800 metros de profundidad, etcétera. Así que, aunque Rusia no enviaría una fuerza expedicionaria, pero tiene armas nucleares, también le podría ceder a Irán armas nucleares si Irán es atacada o con armas nucleares, que Israel las tiene, no lo olvidemos, y Estados Unidos pues le sobran ese tipo de armas. Los dos países con más armas nucleares en el mundo son Estados Unidos y Rusia. En el caso ruso, legado de la Unión Soviética, pero las tiene. Y claro, China también tiene y Corea del Norte tiene y los tres son aliados de Irán. Así que la cosa no termina aquí. Trump, ya saben, ha dicho que en 2 semanas va a decidir si va a atacar o no a Irán. Eh, Hoy se están reuniendo, creo que un equipo negociador iraní en Ginebra, creo que es con una delegación europea, eh, los europeos aliados de Israel, aliados de Estados Unidos. Quizá la cuestión, lo que ha dicho Trump, de dejar pasar unas 2 semanas más o menos, va a decidir, según John Bolton, que fue consejero de Seguridad Nacional de Trump en su primera presidencia de Trump, y después se pelearon malamente. Eh, Según Bolton, Trump realmente no sabe lo que va a hacer, entonces por eso lo pospone. No sabe si lo va a hacer o no. Eh, También podría ser, dentro de esa incertidumbre, que los iraníes se convenzan que mejor les da tiempo para decidir cambiar de opinión y negociar antes que sean destruidos. Eh, Trump también ha dicho que quiere la rendición incondicional del gobierno iraní. Eso no va a ocurrir. Así que también los iraníes han dicho que no es negociable su programa de misiles, no es negociable su programa de armas nucleares. No, armas nucleares, perdón. Oficialmente, que quede claro, Irán niega que tiene armas nucleares o tiene un programa. Lo que yo he dicho que el secreto debajo de la mesa tenga es mi opinión, probablemente compartida con Israel a estas alturas, pero es mi opinión. Oficialmente Irán dice que no tiene armas nucleares, no tiene un programa de armas nucleares y hay que decirlo, la inteligencia americana dice que Irán abandonó su programa de armas nucleares en 2003 y que no lo ha vuelto a retomar. Eso hay que decirlo. Otra cosa es mi opinión, lo que yo crea que podría ser que el secreto lo tengan. Y si no tienen las armas nucleares, Rusia, China o Corea del Norte se las pueden suministrar, como dicen, off the shelf. Lo cogen de la repisa de la tienda y cogen el arma nuclear, pero así, sí, para instalarle las armas que tiene Irán. Así que hay una nueva arma también que hay que tomar en cuenta, un arma que ya existe, Hypersonic Glide Vehicle, vehículos hipersónicos planeadores. Lo montan en el tope de un misil balístico. Irán tiene dos, Fatah 1, Fatah 2. Los rusos lo tienen, el vehículo ese hipersónico planeador se llama Avangard, la China lo tiene, Estados Unidos parece que lo tiene, se llama Dark Eagle, que planea montarlo también en instalaciones móviles terrestres del ejército americano, en tierra obviamente, y también naval, en los destructores de misiles teledirigidos modernos, invisibles al radar de la clase Zumwalt. Además son como cruceros, pero bueno, oficialmente son destructores. Así que
Irán los tiene. Según parece, usaron uno en un ataque contra Israel y son muy difíciles de derribar porque descienden a alta velocidad hipersónicas, maniobrando como un avión, evitando, o sea, descendiendo, planeando, pero evitando las defensas antiaéreas. Para que tengan una idea, Estados Unidos está desarrollando Northrop Grumman, un misil que podría ser montado en los navíos de guerra, los destructores de misiles teledirigidos de la clase Arleigh Burke, el Glide Phase Intercept, GPI, que podría interceptar ese tipo de vehículos planeadores hipersónicos a velocidades de más de 5 veces la velocidad del sonido. Pero está siendo desarrollado con Japón por Estados Unidos y entraría en servicio en 2032. Claro, siempre se puede acelerar el programa, como hicieron con las vacunas del COVID, que en un mismo año las desarrollaron, pues si hay una amenaza de este tipo de armas, tratar de introducirlas lo más rápido posible. Estados Unidos tiene la capacidad industrial, yo diría que Japón también para hacerlo, pero esa es mi opinión. Así que, bueno, no olvidemos las consecuencias si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz, donde una quinta parte del petróleo y el gas natural en forma licuada de Qatar o de Irán, en este caso sería de Qatar, bueno, también de Irán, el gran exportador de gas como de petróleo, fluye por el estrecho de Hormuz. Claro, los países árabes, grandes exportadores, están en contra de la guerra, de los ataques de Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, me imagino que Bahrein también. Estados Unidos tiene sus bases militares, navales, la quinta flota americana del Índico, Océano Índico, que opera en el Golfo Pérsico, tiene su base en Bahrein. También la Armada Real Británica tiene su base de operaciones en la región en Bahrein. Entonces hay bases americanas, ya saben, en Irak, les queda, van a dejar una en Siria, en el norte de Siria, donde están los kurdos sirios. Hay en Kuwait, está Al-Udaid, base aérea, creo que del 357 o 367, ala aérea expedicionaria de la Fuerza Aérea Americana, o 376, algo así, opera desde Al-Udaid. Está Al-Dafra en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, donde hay otra ala expedicionaria de la Fuerza Aérea Americana que incluye, pueden tener bombarderos estratégicos como también cazabombarderos, sin duda alguna, aviones de reaprovisionamiento aéreo. Más lejos, pero no menos importante, está la base de Diego García en el Océano Índico, en el archipiélago de las Islas Chagos, que pues una base que ha sido, pues creo que sigue siendo británica, aunque el gobierno británico actual quería devolvérselo a la soberanía de, creo que de la isla Mauricio, que sería el país soberano que controlaría el archipiélago de Chagos. Bueno, está creo que al suroeste de la India. Diego García, de ahí operarían los bombarderos estratégicos, probablemente B-2, lanzando estas bombas de penetración convencional, o si llegan a usar las nucleares también, B-61, MOD-11, desde allí. 4.000 kilómetros de distancia, 3.500 a Irán. Irán podría tener, por cierto, misiles balísticos de alcance intermedio para llegar a esa base de Diego García. No con armas nucleares necesariamente, pueden bombardearla con ojivas convencionales u ojivas de bombas de racimo, que las esparcerían sobre las pistas de aterrizaje de Diego García para destruir a los aviones ahí estacionados, sean bombarderos B-2 u otro tipo de aviones. Hay 3 misiles balísticos de alcance medio de 1.000 a 3.000 kilómetros, que es lo que está usando Irán contra Israel. EMAD puede explotar en el aire, lo que permitiría ser usado como una ojiva nuclear que explotara sobre una ciudad para mayor efecto destructivo, que impactara en el suelo, impactan sobre la ciudad para destruir lo que más puedan, o explotar sobre una ciudad un blanco, armas químicas para esparcirlas, armas biológicas, lo mismo, armas radiológicas, polvo radioactivo para infectar, contaminar con radioactividad y que la gente se muera después de cáncer después de unos años. Eso también podrían hacerlo. Eh, o bomba de pulso electromagnético para desbaratar todos los sistemas electrónicos, con un pulso electromagnético que causaría cortocircuitos
en aquellos microprocesadores que serían hechos de sílica. No, si fuesen aleaciones especiales como gallium arsenide, arsénido de galio, esos son de uso militar, mucho más caras. Los civiles no suelen usarlos. Eso podría resistir un impacto de pulso electromagnético. Las Fuerzas Armadas israelíes no se verían quizá afectadas, pero todos los civiles en Tel Aviv, si explota una bomba de pulso electromagnético sobre Tel Aviv, Jerusalén Occidental, Haifa, se vería inservible. Teléfonos, computadoras, semáforos, hospitales, todo lo que usted, componentes electrónicos, excepto probablemente los militares israelíes estarán preparados y ellos probablemente no les va a afectar en gran medida. Ese sería el misil EMAD, alcance máximo 2.000, no sé si hasta 2.400 kilómetros. Habría otro que es Komramchar. Ese puede llevar ojivas múltiples, 2.000 kilómetros, alcance medio. Les recuerdo, misil balístico alcance medio entre 1.000 y 3.000 kilómetros. Hubo un informe, no sé si israelí, los iraníes lo dijeron, podría ser propaganda, pero creo que hubo un informe de parte de los israelíes que parece que un misil que atacó Israel hace unos días llevaba más de una ojiva múltiple. Podría ser ese misil, Homrachar. Y hay otro, se me escapa siempre el nombre. Eh, ahora no me acuerdo, tendría que hablar farsi para poder acordarme mejor. Pero este misil sí, es de combustible sólido, porque los otros dos que he dicho es combustible líquido, eh, pero este es combustible sólido. A ver si lo encuentro por aquí. Y ese, hay una versión, eh, la versión número 3. Ese podría tener eh, tres segmentos, stages, como dicen en inglés, para, como decir, tener más alcance, hasta 4.000 kilómetros, lo que le haría un misil de alcance intermedio. Misiles de alcance intermedio, entre 3.000 y 5.500 kilómetros. Por encima de los 5.500, misil balístico intercontinental. Entonces, a ver, me disculpan que aquí, esto es una fuente de Defense Intelligence Agency, la Agencia de Inteligencia para la Defensa del Pentágono, que publicó una sobre el poderío militar iraní. Vamos a ver, sería el Tejil. El misil Tejil, a diferencia de los misiles anteriores que he mencionado, que son de combustible líquido, el Tejil es de combustible sólido. ¿Qué quiere decir? El problema con los misiles de combustible líquido es que tienes que cargar el combustible, toma su tiempo. La ventaja es que si decides parar la ignición, puedes hacerlo cortando el combustible. El combustible sólido, la ventaja es que no tienes que llenar el misil, llenarlo de combustible líquido, sino que rápidamente lo disparas porque ya tiene el combustible sólido y se va. Mientras un misil es cargado de combustible líquido, puede ser atacado por cazabombarderos israelíes y ser destruido. En cambio, el combustible sólido lo preparas para lanzar, das la orden y se va. Eso sí, no puedes cancelar ya el lanzamiento. Lo que se va, se fue. Entonces, ese misil Segil 3 tendría 3 etapas en vez de 2 y podría llegar hasta los 4.000 kilómetros que le permitiría atacar Diego García. Así que otra cosa, el misil Homrachar está basado en un diseño norcoreano que a su vez se basaba en un misil balístico lanzado desde submarinos de propulsión nuclear, submarinos estratégicos de los tiempos de la Unión Soviética, de la flota del Pacífico rusa. Ese submarino estaba, el soviético, en Vladivostok, creo, y Boris Yeltsin, cuando cayó la Unión Soviética, vendió el submarino con misiles y todo dentro, sin las ojivas nucleares, claro, a Corea del Norte para que lo desguazara como chatarra.
Claro, los norcoreanos no desguazaron los misiles, sino que los copiaron, los habrán desmontado para desarrollar una versión basada en tierra móvil, como hicieron, y le habrían vendido la tecnología a Irán. Era el famoso misil BM-25 o Musudan, la población norcoreana donde creo que se vio por primera vez. Y ese tendría una capacidad de 4.000 kilómetros. Shar parece que tiene menos. Y los iraníes han dicho que lo redujeron en tamaño del misil norcoreano original, Musudan. Pero, bueno, si le aumentan la capacidad de combustible o el tamaño, o desarrollan un misil, o tienen todavía el norcoreano, tendría la capacidad con 4.000 kilómetros para atacar, ahí lo tienen en la imagen, Musudan, o BM creo que 25, atacar a Diego García. Así que, bueno, ya veremos qué pasa, esperemos que haya paz, ¿no? Pero la cosa es bastante compleja. Y no olvidemos, guerra cibernética, ataques de guerra de virus de Internet a las instalaciones, infraestructura occidental de Estados Unidos. Los iraníes llegaron a penetrar el sistema de distribución de agua en Estados Unidos, no sé si en 2016, 2017, no llegaron a hacer daño, pero ¿qué pasa si paralizan o llegan a atacar el sistema de distribución eléctrica? Acuérdense los apagones esos que hubo en Nueva York hace unos años, que la gente tenía que ir a pie a casa. Eso en cuanto a guerra cibernética, Irán no sería el único que podría atacar, Corea del Norte podría hacerlo, enfogonada de que se metan con su querido aliado Irán. Y los norcoreanos tienen armas nucleares, ¿quién se meterá con ellos? ¿Acaso Trump iría a atacarles? Lo dudo mucho. Eh, es como un caballo desbocado Corea del Norte, luz cano. Así que hay otras cuestiones. Guerra espacial, ataque a los satélites a través de guerra cibernética con virus o armas espaciales también, que Rusia y China las tienen. Así que la dimensión de esta guerra, aunque de momento se limita poderío aéreo por parte de Israel, ataques aéreos o ataques de misiles, drones kamikaze por parte de Irán, pero hay otros capítulos que quizá no se han abierto y que esperemos que no se abran, porque podría esto llegar incluso a ser una tercera guerra mundial si la China, Rusia, Corea del Norte pues emplean armas nucleares a la larga. Eh, ¿Por qué lo digo? Bueno, si Irán es atacada con armas nucleares, con esa bomba B-61 o 12 para destruir búnkers enterrados, o Israel ataca con sus armas nucleares, tiene misiles balísticos, podría haber una ojiva que sea lanzada de uno de sus misiles balísticos. Tienen el misil de alcance medio Jericó 2, que iba a ser reemplazado israelí por el Jericó 3, que tiene potencial de ser un misil balístico intercontinental. Y había una ojiva americana que iba a ser para misil balístico, la W-61, que al ser cancelada, pues eh, esa bomba nuclear para penetrar y destruir búnkers bien enterrados se convirtió, pues, o la reemplazaron, la ojiva W-61 iba a ser para misiles, pero se canceló. Así que se quedó Estados Unidos con la bomba de gravedad B-61 Mod 11 para esa labor de destruir búnkeres enterrados con armas nucleares. Pero ¿cuál era la W-61? La W-61, ¿cómo era? No sé si era algo así como Earth Penetrator Warhead, eh, ojiva de penetración terrestre, la que se canceló. La iban a poner en el misil balístico ligero americano Midgetman, que iba a estar montado en un camión para mayor supervivencia en vez de estar enterrados en silos, como los Minuteman 3 más pesados en el norte en los estados del norte de Estados Unidos, pero Midgetman fue cancelado. Esa ojiva iba a ser para Midgetman. La ojiva W-61 cancelada le iban a poner en el misil crucero que sí entró en servicio AGM-129 Advanced Cruise Missile, que lo retiró Estados Unidos, creo que en 2012, 2014, porque se empezó a desarrollar en 1985, misil crucero invisible al radar como el ACM, Advanced Cruise Missile,
creo que 3.000 kilómetros de alcance, 3.400 kilómetros, subsónico. Pero le iban a montar esa ojiva, no lo hicieron al final, así que lo limitaron a la bomba de gravedad esa B-61 Mod 11. Pero ¿qué tal si Estados Unidos le vendió el diseño o Israel por espionaje lo obtuvo, la ojiva de penetración W61 y la tiene montada en alguno de sus misiles Jericho 3? Así que imagínense, un misil que va a gran velocidad, bueno, va a altas capas de la atmósfera, se desprende el bus donde está la ojiva y la ojiva es soltada sobre el blanco que ha de ser destruido desde el espacio y baja a Mach 25, 25 veces la velocidad del sonido. Y además de eso, amén de eso, es una ojiva diseñada para penetrar a gran profundidad, con una explosión nuclear de 340 kilotones o quizá más, porque se ha hablado que esa ojiva W61 pudo haber tenido o la bomba de gravedad 400 kilotones, todavía más poderosa. Israel podría hacerlo si Estados Unidos no lo hace. Y ahí es donde vendría el problema. ¿Qué tal si con el uso de armas nucleares oficial desde Hiroshima y Nagasaki desde 1945, Corea del Norte diga, ajá, ahora es nuestra oportunidad, ellos se atreven, vamos a meternos y a unificar la península de Corea, invadiendo Corea del Sur? Eh, o la China haga su movida con Taiwán. Y ahí pues se desatan, se abren las puertas del infierno. Así que veremos qué va a pasar, pero esperemos que no llegue a todo eso. Bueno, este, ok, después de la clase, básicamente lo que estamos diciendo es que, digo lo que usted está diciendo, es la gran posibilidades diferentes de ataque de un país al otro y que los iraníes no son mancos, así que plantear como que ellos no tienen ninguna posibilidad de contraataque, pues sería básicamente irreal. En síntesis eso es, ¿no? O sea, sí hay una superioridad al día de hoy aérea por parte de Israel, pero pudiera haber incluso otras alternativas subterráneas que no sepamos, como usted mencionó, de aquellos eh, eh, canales de agua que logró tener el Imperio Persa desde hace mucho tiempo. Evidentemente, pues eso es una posibilidad real. ¿Hay algo que no le haya preguntado, que no haya dicho que sea importante, profesor? No, no, bueno, yo me pongo a hablar, perdone, yo hablo mucho, pero No, al eh, contrario. sí. A mí me ha encantado. He aprendido como siempre. Una tía abuela mía, que en paz descanse húngara, llegó a decir que yo no conversaba, sino que daba conferencias. Así que, Bueno, por eso es profesor. O sea, así que muchas gracias, profesor. Gracias por el espacio. Creo que nos ha dado bastante contexto para comprender que si esto, o sea, ahora mismo hay una lucha entre dos bandos. Está el bando religioso pro-israelí de MAGA dentro de los grupos de Donald Trump y está el bando de los nacionalistas de MAGA. Y ese bando está en una lucha interna porque el bando favorable a Israel religioso, ese bando religioso de MAGA, pues está pidiendo a Estados Unidos intervenir. Donald Trump ha planteado que puede intervenir, que no va a intervenir por ahora, pero puede hacerlo. Y que sabe dónde está el ayatollah para liquidarlo si fuera necesario. Y me parece que eso es la demostración de un grado de irresponsabilidad histórico enorme y un estilo de negociación nuevo que el mundo quizás nunca ha tenido antes en la historia de los Estados Unidos como el país más armado del mundo. Eh, y yo creo que eso es parte de una, o sea, lo que usted nos ha dado ahí en esta hora de conversación de cátedra, de conferencia. de conferencia, pues nos ha enseñado que el mundo es mucho más complejo de lo que aparenta y eso de bomb, baby, bomb, pues no es tan simple como parece. Y Y, pues oye, que, Jay, sí, una cosa, perdona que te interrumpa. Acabo de leer antes de esta entrevista, era la fuente del Daily Mail británico, que según parece Trump está indeciso a intervenir porque le aterra o le preocupa que si Irán es destruido por una intervención americana,
porque claro, habría represalias de Irán con sus misiles balísticos de corto alcance contra bases americanas, morirían americanos presuntamente. Trump no tendría más remedio que responder con mayor fuerza. Que le preocupa a Trump que Irán sea destruido y quede como le pasó a Libia. Así que un estado fallido y claro, pues con tecnología nuclear potencialmente. Eh, Así que Sí, podría ser una pesadilla todo eso fue lo que pasó después de sacar a Saddam Hussein. O sea, en sacamos a Irak. Saddam, digo, Occidente sacó a Saddam Hussein bajo Sí. la expectativa de que supuestamente pues se iba a lograr la democracia en Medio Oriente y ya sabemos que esa no fue la verdad, evidentemente. ¿No? Al Y revés. surgió Al Qaeda en Irak y el Levante, Estado Islámico, toda una pesadilla. Sí, o sea, lo que hizo fue que desestabilizó la región de forma tal que causó que se crearan más grupos terroristas y se multiplicaran los diversos grupos. eh, y ahora mismo con la situación de Siria, yo creo que el mundo está esperando hacia dónde va a girar el nuevo gobierno sirio y hay que probablemente ver si al ser aliado pues termina básicamente neutralizando a Irán sin tener, pero por otro lado lo que dice Israel es que este es el momento de mayor debilidad de Irán, así que si yo no aprovecho, si ya básicamente Hezbollah y Hamas están casi aniquilados y neutralizados, pues darle espacio para que revivan, pues no tiene mucho sentido. Esa es la posición de Israel. O sea, Israel lo que está diciendo es, si tú tienes a Irán por primera vez de rodillas, no aprovechar la oportunidad sería la posibilidad de que se fortalezcan y entonces sí generen este tipo de armamento, si no lo han hecho ya. La Mossad entiende que tiene muy penetrado Irán y esa realmente es la apuesta, ¿no? Que ellos tienen tan y tan medido a Irán que saben que no tienen la capacidad, dice la Mossad, que es el equipo de inteligencia de Israel, que no tiene la capacidad ahora mismo de un contraataque y que esa sería la oportunidad quizá única de cambiar al ayatollah. Ali Khamenei, como usted le menciona, pero el problema es que, primero que quién sabe cuál sería la sorpresa, y segundo que ya vimos la experiencia de por creer que alguien tenía armas de destrucción masiva y armas nucleares, en Saddam Hussein, lo que se causó fue un problema mucho peor y terminó cayendo ¿verdad? Al-Sisi, Gaddafi, y al caer estos, pues básicamente crea una inestabilidad de grupos que lo que hicieron fue traer el terrorismo eventual de ISIL o el Levante y diversos grupos de Al Qaeda, diversos grupos terroristas en la zona. Así que, y esa es la historia, así que no hay ni que, o sea, solamente hay que leerla, no hay que descubrirla. Profesor, como siempre, muchas gracias. Sé que tiene otros compromisos, así que gracias por la conferencia. Bueno, gracias. Oye, y cuando quieran, ya ves aquí a la orden, ¿no? Porque Pues, esto no se acaba, lamentablemente no, va a seguir. al revés, Sí, sabe Dios cuántas armas, y de hecho sé que íbamos a hablar en estos días de la posibilidad de una guerra espacial y los nuevos mecanismos que hemos hablado recientemente de cómo pues en ya sí, sí, una cosa, tú me habías preguntado por el domo de hierro. sí, Bueno, domo de hierro brevemente. Eh, Sus misiles son fabricados en colaboración con Estados Unidos y ha sido diseñado para derribar cohetes de artillería como los de Hezbollah o los de Hamas, o proyectiles de artillería, ¿no? Como de 155 milímetros, artillería pesada. Ese sería el nivel más bajo de defensa y ahí tendríamos Iron Beam, que sería rayo de hierro, que sería la versión de rayo láser para destruir cohetes de artillería o proyectiles de artillería, que sería más económico que usar un misil, que cuesta más y se acaban. En cambio, un rayo láser no costaría tanto, sería más económico y tendrías más capacidad siempre que haya energía eléctrica, ¿no? Para operarlo. Entonces, el segundo nivel de defensa de Israel, ese sería el nivel más bajo, domo de hierro con sus misiles, o el que viene ahora desarrollado con Estados Unidos, rayo de hierro, Iron Beam. Después le sigue la onda de David, David Sling, que sería un misil llamado Stoner, también desarrollado con Estados Unidos, que derribaría aviones enemigos, misiles crucero enemigos, drones kamikaze y hasta creo que también cierto tipo de misiles balísticos que podrían ser de alcance cercano. ¿Cuáles son estos? El Close Range Ballistic Missile, de 70 a 300 kilómetros.
Están los Short Range Ballistic Missile que le siguen, el misil balístico de alcance corto de 300 kilómetros a 1000 kilómetros. David Sling no sé si puede derribar misiles balísticos de alcance corto. Podría de alcance cercano, pero ciertamente que fue diseñado para derribar aviones enemigos, misiles cruceros enemigos, drones kamikaze, etcétera, o aviones no tripulados. Y después le sigue Arrow 3, Flecha 3, también desarrollado en colaboración con Estados Unidos. Estaba el Arrow o Flecha 1, Flecha 2 y Flecha 3. El Flecha 3 puede derribar misiles balísticos enemigos en el espacio exterior cercano. Incluso hubo un derribo, creo que en octubre pasado, que el Arrow 3 o Flecha 3 israelí derribó un misil balístico o la ojiva iraní todavía en el espacio exterior antes que reentrara y que la derribó, la destruyó. Se dice que fue la primera instancia en la historia de la humanidad en que ha habido un incidente de guerra espacial, un derribo en el espacio exterior, destrucción de una ojiva. Bueno, Arrow 3 podría derribar los misiles balísticos de alcance medio, intermedio. Me imagino que si no pueden todavía un misil balístico intercontinental derribarlo, lo van a desarrollar. Eh, Parece que no han logrado interceptar las ojivas hipersónicas, estos vehículos de planeadores hipersónicos, porque los hutíes, los de Yemen del Norte, han lanzado contra las cercanías del aeropuerto Ben Gurion y ha habido algunas que han logrado penetrar y no han sido derribadas. Así que, claro, Israel buscará con Estados Unidos la forma de remediar esto, ¿no? Así es la guerra. Una parte viene con algo y la otra parte resuelve el problema con una contramedida y la otra parte resuelve el problema con otra contramedida y así desde que se inventó el arco y la flecha, la lanza y el escudo, ¿no? Hasta el momento. Así que es una carrera tecnológica, una guerra tecnológica en que Rusia, China, Corea del Norte, todas las potencias militares del mundo estarán observando las lecciones de esta guerra. Así que Israel podría desarrollar ante eso que se ha argumentado, que se le van a acabar sus misiles antimisiles, se le van a acabar sus misiles antiaéreos, que Irán estaría lanzando misiles balísticos y drones kamikaze para saturar las defensas de Israel en el sentido que sí, los derriben, pero se gastan esos misiles defensivos y llegará un momento en que ya a Israel no le quedará mucho, más si Estados Unidos tiene que ayudar a producirlos, eso según el New York Times. Pero si recurren a armas láser, por ejemplo, eh, eso podría remediar, ya la tecnología existe y sería mucho más barato, muchísimo, y podría resolver ese problema, ¿no? De la falta de misiles. Sí, de hecho estaba leyendo el sistema del Iron Beam, que, deme un segundo, lo voy a poner aquí. Yo sabía que estaban experimentando o intentando, un segundo que estoy buscando ponerlo acá, para que lo podamos ver. Y en síntesis, el modelo que se está usando sería o que se está intentando usar, es algo parecido a esto, que como les mencioné a usted, pues es mucho más barato. Y este sistema de Iron Beam es básicamente con poder láser. Y en síntesis, pues así funcionaría, pero obviamente yo desconozco si esto existe ya en la práctica. Creo que ya existe, estará en prototipo ya, sí. Ve, Sí, porque los británicos ya tienen ¿cómo se llama? Tiene la palabra de dragón, pero ellos ya tienen un sistema láser para el Royal Navy, para defender sus barcos contra misiles antibuque. Y Ucrania ya tiene un sistema, Rusia también lo ha tenido, han estado experimentando desde tiempos de la Unión Soviética. Estados Unidos ya lo tiene también, creo que instalado en navíos de guerra, para contradefensa contra misiles antibuque. Así que es cuestión de aumentar la potencia y, y claro, pues todos los retos técnicos que haya que resolver. pues profesor, como siempre, muchas gracias. No le quito más tiempo, sé que tiene sus compromisos familiares, así que gracias por todo su conocimiento y estoy a su orden como siempre.
aquí a la orden siempre. Nada, que tengan un excelente día. Gracias. Igualmente, profesor. Muchas gracias. Gracias.